Está con nosotros esta mañana el ministro designado de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para el nuevo gobierno a partir del 1 de julio. Y hay grandes desafíos por delante en la figura del ministro de Economía y Finanzas, y decíamos antes de comenzar la entrevista que siento que nunca antes en la historia de este país había tanto interés por poner la casa en orden. O sea, hasta el ciudadano de a pie más común en este momento está diciendo que aquí no se ha puesto orden en las finanzas. Y todo el mundo está con los ojos puestos en saber en qué se va a utilizar cada centavo en términos generales. Y esa responsabilidad le está recayendo al ministro futuro de Economía y Finanzas. Felipe, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Atenógenes, Dorcas. Como yo les decía fuera de cámara, ya es suficiente, sabemos a lo que vamos para que me aumenten el nivel de presión. Y les comentaba, humildemente agradecido de la gente más sencilla en la calle que a uno le transmite buena vibra. Buena vibra, realmente no tengo palabras para describirlo. Es lo que realmente a uno lo llena de entusiasmo y de energía. Y definitivamente tenemos un reto enorme por delante y vamos a necesitar la cooperación del país. No solamente, por supuesto agradeciendo al presidente electo de la República que me ha honrado con plena confianza. Igualmente esperamos tener una contribución importante por parte de la Asamblea Nacional de Diputados, colaborar en armónica, actuar en armónica colaboración como nos dice la Constitución de la República. Eso es fundamental, como yo les decía, ¿no? Señor Chapman, yo creo que deberíamos dejar atrás esos enfrentamientos entre el órgano ejecutivo y la Asamblea, especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas a través del presupuesto, que es el mayor vínculo con la Asamblea. Es momento de trabajar juntos por el país. Yo he estado revisando sus declaraciones y hasta este momento usted no ha utilizado la palabra austeridad, sino específicamente manejo responsable. ¿Puede traducirnos esas palabras en acciones? ¿Qué representa para el futuro ministro de Economía un manejo responsable de las finanzas públicas? Sencillo, al que me está escuchando y lo comprende y lo vía, ser con el manejo de los recursos, ser un buen padre de familia. Esta palabra puede sonar un poco extraña, pero es un rol que llaman técnicamente fiduciario. ¿Qué es un rol fiduciario? Es que ustedes dos me entreguen su dinero y yo tengo la enorme responsabilidad de administrarlo con prudencia. Eso es lo que es ser un servidor público, especialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Recibimos los dineros de todos los contribuyentes que pagan ITBMS, que le descuentan de su cheque, todos los impuestos que paga, las tasas que pague, además de los recursos que nos confía el Canal de Panamá. Y el rol de uno, ese dinero a mí no me pertenece, a ustedes no les pertenece, nos pertenece a todos. Y hay que gestionarlo y administrarlo con la máxima prudencia y responsabilidad del caso. ¿Qué significa eso? Una asignación, primero, que los recursos no son infinitos. Entonces, igual que en su casa, usted no tiene recursos infinitos para todas las remodelaciones o adquirir todos los electrodomésticos que usted quisiera. ¿Qué hace usted? Prioriza. Lo urgente primero, le sigue lo importante, y si los recursos le alcanzan, ojalá, amén, empieza a atender las demás cosas. Y esa priorización se hace en función de las urgencias y las grandes necesidades que tiene el país y de ahí de un análisis técnico responsable de lo que le produzca mejores resultados a la población. Porque asignación de recursos podemos tener, y ustedes lo saben cómo funciona este país, 1000, decenas de miles, pero el dinero le alcanza para hacer 100, por dar un ejemplo. Entonces, de esos 10.000 hay que escoger los 10 que mejores resultados le den a la población. Y es allí donde normalmente viene la discusión, o mejor dicho, la crítica ciudadana, porque el orden de prioridades no es claro. Y como no es claro el orden de prioridades, o por lo menos no está sobre la mesa, esas definiciones de dónde se pone el dinero causan muchas controversias. ¿Cómo hacer para que eso sea transparente? ¿Cómo hacer para que todo eso esté sobre la mesa? Sencillo, utilizar las herramientas existentes en el mundo. Uno toma prioridades sociales de la gente y lo conjuga con prioridades financieras y económicas de los recursos. Entonces, uno combina dos cosas, necesidades humanas
y análisis del dinero. Y en función de eso se asignan los recursos en función de, aquí hay todas estas necesidades son igualmente apremiantes y hay que escoger algunas, no alcanza para todos. Entonces, bueno, ¿cuál puede dar mejores resultados en la asignación de esos recursos para los ciudadanos y atender esos problemas? ¿Qué significa eso? Eso significa ser muy disciplinado, renunciar a tomar decisiones basadas en la intuición, en lo que llamamos en el argot nuestro en la calle el olfatómetro. Es decir, yo realmente no podría dormir que me confíen esta cantidad de recursos y tomar decisiones improvisadamente o antojadizamente. Quienes me conocen saben que soy un hombre de números, de datos, y los números no solamente hablan, a veces gritan. Entonces, ¿cómo podemos tomar una decisión que sabemos que es un dinero, por ejemplo, una inversión mal hecha, que el día que se hace la inversión produce empleo, produce actividad económica, pero una vez acabada no produce nada? Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar las dos, inversiones que en el proceso crean valor, pero que crean rendimientos positivos a la sociedad a lo largo de los años. El ejemplo más claro que tenemos en este país es el canal. Aquí hubo dos etapas. Una, el efecto económico que tuvo la construcción de la expansión. Agotado eso, viene el efecto continuo de operar ese canal expandido, que llegó un momento dado en la pandemia, se nos olvida, creo que lo comentaba con ustedes, de cada dólar que tenía el gobierno, 30 centavos venían del canal. ¿Qué más rentable para la sociedad no puede ser eso? Entonces, esas son decisiones como esa, y se han tomado muchas otras decisiones en el país a lo largo de los últimos 30 años. Las que se han tomado tomando esos criterios han dado buenos resultados al país. Muchas otras, que no cabe hacer un listado acá porque no vamos a llorar sobre la leche derramada, que no han dado o muy pobres resultados o cero resultados. Pero sí podemos ver hacia el futuro. Y el tema, por ejemplo, de la manera en que se han manejado las finanzas hasta ahora en este país, a veces resulta hasta un tema de seguridad nacional. Y Sí. te lo hablo desde el punto de vista de periodistas que nosotros preguntamos acerca de qué información se tiene, por ejemplo, sobre partidas discrecionales, sobre partidas circuitales. Es cierto que hay una información publicada sobre partidas discrecionales o sobre partidas circuitales o sobre la famosa descentralización paralela, por ejemplo, pero no necesariamente hay credibilidad en lo que se publica y cuando se llega a la Asamblea a discutir estos temas tampoco hay información Así pública. es. Entonces, ese oscurantismo hace que entre la ciudadanía haya mucha desconfianza acerca del uso que se le está dando al dinero público. Totalmente. Recordemos algo, la arquitectura financiera, por llamarlo de una forma que tiene el país hoy en día, no permite que un ministro de Economía y Finanzas controle a nivel de detalle todo eso que bien estás mencionando. Entonces, se diluye esa responsabilidad. Por ejemplo, la descentralización, que yo creo que conceptualmente es muy buena, y de ahí surge la descentralización paralela, y lamentablemente yo creo que ha perdido los resultados, ha quedado muy desprestigiado, ha generado gran desconfianza, y es una lástima porque conceptualmente es muy buena. Es decir, que las decisiones no sean... Fíjense, Panamá cuando se separa de Colombia, una de las razones era el centralismo. Decía, Bogotá no quiere Panamá, ni se interesa. Igual acá decían, todas las decisiones se toman en la capital. O sea que desde un punto de vista conceptual es muy bueno. Pero en la práctica, no en todos los casos, ojo, estoy seguro que, y lo que he escuchado y he estudiado y he leído, hay casos exitosos, pero hay muchos casos de fracaso. Entonces, y ahí entra la Asamblea, ahí entra la Contraloría, o sea, son una cantidad de jugadores claves que si actuamos mancomunadamente en favor de lo que comenté anteriormente, los resultados pueden ser favorablemente espectaculares. Pero como ciudadanos, el mundo ideal es que hagamos eso, que actuemos en armónica colaboración. Señor Shachtman, pero en el caso específico que usted ha dicho, cuento con el apoyo del Ejecutivo, el presidente electo. El presidente de la República me ha honrado con su apoyo. Sin embargo, por decirlo de alguna manera, usted es el hombre que va a abrir el grifo y va a cerrar el grifo. Sí. Usted en sus planteamientos ha dicho,
o tal vez esta sea su meta, no es lo que la gente quiere, Sí. no es lo que las instituciones quieren, es lo Sí. que necesitan allí. Yo me referiría un poco al tema de el manejo responsable. Sin embargo, usted va a tener que ir a la Asamblea. Es decir, se va a encontrar con ese muro o se va a encontrar con ese desafío y allí pudiesen verse estancados muchas de las cosas que usted como ministro quiere hacer. ¿Cuál sería su manejo o qué perspectiva tiene en torno a ese paso que también va a ser muy importante, de lo que se necesita y lo que se quiere? Mi ADN es demócrata. ¿Qué significa ser un demócrata? Significa creer en la separación de los poderes con armónica colaboración. Es decir, cuando uno mira los grandes referentes de las democracias y países de grandes economías y sobre todo desarrollo y progreso humano, la gente, esos países, eso no significa que todas las decisiones públicas son son color rosa. Vas a los debates o a los parlamentos y hay discusiones calurosas, pero con respeto. Y un disenso basado en hechos y cada quien, yo no soy dueño de la verdad. Yo voy a presentar mis casos y en algunos temas muy complejos, el reto enorme es poder explicarlos con gran eficacia. Pero yo no soy dueño de la verdad. Es más, si usted me convence con datos duros y argumentos sólidos de que hay mejores decisiones que la que con el equipo de trabajo de uno, alcanzamos, amén. Amén. Yo todos los días aprendo. Yo soy un estudiante de por vida y no soy dueño de la verdad, pero lo que sí espero, como ocurre en las democracias ejemplares, es que haya ese intercambio que cree valor a la sociedad, no que destruya valor a la sociedad. Y lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Si nos los proponemos, lo podemos hacer. Es cuestión de la voluntad. Claro, y anteriormente lo hemos conversado, Felipe, el dinero es escaso, Sí. muy escaso. Pero aquí se habla a veces de millones y miles de millones de dólares como si estuviésemos hablando de dinero que cabe en el bolsillo. O sea, se pierde la dimensión acerca de esa cantidad de dinero que se utilizan en prioridades o en decisiones que puedan tener el Ejecutivo en un momento determinado o la Asamblea en un momento determinado. Poniendo el ejemplo de la Asamblea particularmente, que tiene mucho que ver con todo este asunto, el presupuesto de la Asamblea se ha desbocado completamente. O sea, la Asamblea tiene un presupuesto que nunca antes en la historia había tenido. Y así nos vamos con diferentes instituciones que no necesariamente priorizan esa importancia para ese dinero escaso que tú mismo has definido. ¿Cómo establecer ese orden de prioridades de manera científica, de forma tal de que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace? A ver, como ustedes saben, yo peco por ser muy optimista y siempre veo el vaso medio lleno. Yo creo que la Asamblea con su nueva composición tiene una oportunidad espectacular que no hemos visto en 30 años de ganarse el apoyo popular de una forma yo creo que no habíamos visto en 30 años. Aprovechan eso y en efecto tenemos ese diálogo constructivo aunque haya disenso, y pueden tener recomendaciones muy buenas que yo no solamente las tomaré en cuenta, sino que colaboraré con los diputados que generen esas buenas ideas. Aquí tendrán un aliado, indistintamente de su corriente política, porque son panameños y ellos quieren lo mejor para sus comunidades y yo con eso me identifico. Ahora, en mi caso, hasta donde llega el MEF, recuerden algo, el MEF, esto no es Julio César, esto no es una dictadura. Aquí hay fragmentación del poder y de la toma de decisiones por diseño, en el cual yo creo que es bueno. En lo que mi responsabilidad va a ser es, si ustedes son los diputados, compartir con ustedes un análisis y un pensamiento de por qué el planteamiento de la asignación de los recursos. Si ustedes me convencen, hombre, si lo rechazan, porque sí que están en todo su derecho, poco yo puedo hacer allí, nada más que insistir. Si tienen mejores ideas y me convencen, me hace mi tarea aún más fácil. Feliz. Amén. Usted nos dijo hace unos minutos que los números gritan a veces. Sí. ¿Qué le están gritando los números de ese balance
de situación de Muy Panamá? claro. El flujo de caja negativo que tiene el Estado panameño es crítico. Ese es casi que un paciente en urgencia. Lo tenemos que atender, pero de forma inmediata. Yo en estos días, ya casi que ni duermo ahora, trabajando en ver, bueno, como dice, cómo cuadramos el círculo. ¿Cómo empezamos? Y bueno, los mercados internacionales nos han dado, como Dorcas muy bien mencionó, la gran responsabilidad de darnos ese voto de confianza también, y ahora nos toca entregar resultados. Los primeros resultados es demostrar que los panameños somos gente seria, no Felipe Chapman, los panameños, los ciudadanos, somos gente seria que cumplimos nuestra palabra. Es decir, vamos a empezar a darle la vuelta a las finanzas públicas que no se logra de la noche a la mañana, tenemos que tener paciencia. No vamos a recuperar el grado de inversión en 24 horas. Eso toma tiempo porque tenemos que demostrarlo con hechos. Y con hechos es ese flujo de caja enormemente negativo, tenemos que empezar a darle, hombre, lo ideal sería tener un flujo de caja positivo, pero eso toma un par de años. Pero podemos empezar con las señales correctas, por ejemplo, de tener un presupuesto creíble, que sabemos que podemos cumplir, tener un plan quinquenal fiscal que igualmente genere confianza, que sea creíble, y quien lo estudie dice, si se dan estas condiciones, obviamente no todas las condiciones las controlamos en el mundo, si se dan estas condiciones, se puede cumplir. Se puede cumplir. Entonces, que no sea un canto a la bandera. Entonces empezamos ya a enviar las señales para empezar. Y una vez que hemos atendido ese problema urgente, podemos concentrar nuestros esfuerzos o paralelamente empezarlo, pero este es un prerequisito, que se concentren eventualmente en propiciar crecimiento, acelerar el crecimiento económico que no se traduzca en desarrollo y progreso humano. De ahí fundamental la confianza, la confianza, la confianza. La economía de Panamá la mueve el sector privado, llámese personas, hogares y empresas. La relación es como 4-1, 5-1 entre privado y público. Los privados, si ustedes van a comprar una vivienda nueva, que para ustedes es una inversión enorme, si tienes desconfianza en el entorno, no lo vas a hacer. Eso es una inversión que mueve la economía, que crea empleo, que crea crecimiento económico. Es una decisión de una familia. Y para eso necesitamos confianza en el futuro. Y pensar que yo a lo largo de los años voy a poder pagar esa casa. Señor Chapman, reducción del gasto público, ¿por dónde arrancaría usted? Tenemos que hacer un análisis muy similar y ahí saben, bueno, tenemos recursos que realmente rinden cero resultados a la sociedad. Yo empezaría por ahí, que estoy seguro debe haber muchos. No me atrevo a decir un número y sería responsable de mi parte porque no he completado de realizar el examen. Pero por lo que escucho de la retroalimentación que escucho, es impresionante la cantidad de gente que a uno lo está retroalimentando. Aparte de la buena vibra, dice, mire por aquí, abre ese cajón, busque por allá. Lo que dice el panameño en ese sentido, ávido en ayudar, ávido en ayudar. Yo no he llegado ya, así que no he abierto ninguna gaveta. Subsidios, por ejemplo, ¿qué piensa de ellos? Bueno, yo creo que hay subsidios muy buenos, positivos, que cumplen su propósito, otros menos. Igualmente con las excepciones y los incentivos que se le aplican a empresas. Ahí, cuando uno le da un incentivo a una empresa, es una inversión que hacemos todos los contribuyentes. Y si tenemos dos opciones de invertir, incentivo para este sector, incentivo para este, y este me da un rendimiento para el país de 10, y este de 1 o 2, es obvio que tenemos que hacer. Y ante recursos que no son infinitos, pues con mayor razón. Igualmente los subsidios, yo soy muy creyente en los subsidios muy bien focalizados en los grupos más vulnerables y de más bajos ingresos. No voy a entrar a detallar, pero todos sabemos que algunos de esos subsidios lo utilizan personas que no los necesitan. Entonces, perdón, esa es una decisión muy difícil, impopular, pero si queremos, como dice, cuadrar el círculo, hay que empezar a evaluar eso con responsabilidad. Veo dos grandes elementos, una deuda de 50.000 millones de dólares versus un tren Panamá-Chiriquí, Chiriquí-Panamá. ¿Cómo lo ve el futuro ministro de Economía? Lo del tren es una decisión que yo creo, como proyecto en sí, suena supremamente atractivo.
yo creo que se debe analizar responsablemente. Traigo nuevamente el ejemplo del canal. El ejemplo del canal. El canal se estudió y de antemano los estudios anticipaban un retorno favorable para el país. Yo creo que para todas las inversiones, indistintamente cuál sea, idealmente se debe utilizar ese criterio y esa metodología. Ya sea para un tren, para un puente o para otra opción. Me dice, bueno, realmente puede haber un puente más apremiante que otro. En fin, es un criterio muy noble, ampliamente probado en el mundo, muy estudiado por académicos, sociales, económicos. Utilizamos, no reinventemos la rueda, utilizamos las herramientas que ya existen muy probadas en el mundo. O sea, la inversión pública va a ser clave en este momento para el desarrollo económico y para llevarle esa promesa que dio el presidente electo de darle chenchen a los panameños. O sea, esa inversión pública sí va a ser clave entonces en los próximos años, en el próximo año. Buenísima pregunta. En Panamá, por alguna razón, y ustedes no me dejarán mentir que yo llevo tratando de ayudarnos a entender eso por 10 años, el gasto público realmente no crea progreso a largo plazo, a cortísimo plazo. Ya di el ejemplo, por ejemplo, si construimos un buque de oro y nos gastamos mucha plata, todo el que trabajó ahí se le puso chenchen en el bolsillo y lo hundimos en la bahía de Panamá, dejó de producir. Así de sencillo. Ahora bien, si gastamos en el Estado los recursos de los contribuyentes bien, que nos den frutos, este país todavía necesita mucha infraestructura. Carreteras, caminos, aeropuertos, hospitales, escuelas, y la lista sigue, como dicen, la bola pica y se extiende. Me explico, esto no es Noruega en términos de infraestructura. Todavía aquí hay mucho por hacer. ¿Y por qué las haces? Tú haces un camino que le va a traer no solamente el trabajo de la construcción del camino, sino prosperidad al productor que puede bajar por ese camino, vender sus productos a mejores términos y condiciones y mejorar su calidad de vida. Igualmente con una escuela, igualmente con un puente. Es decir, lo que te produce realmente le va a producir chenchen en el bolsillo inmediatamente a quien trabajó en ese proyecto, pero chenchen a largo plazo a ese productor o al que realmente le brindaste esa infraestructura que le permitió prosperar a largo plazo. O sea, el problema no es la deuda, sino en el uso que se la da. Así es, así. Hombre, porque una cosa es endeudarse para pagar planilla y otra cosa es endeudarse para invertir. Sí. Y esa pregunta, otra pregunta buena, hiciste la tarea, otra pregunta buena. En términos, fíjate, por supuesto, usar deuda para pagar gastos es como si nosotros tomáramos deuda para pagar la letra de la hipoteca. Eso no es sostenible. Eso no es sostenible, lo sabemos. Algún día la cuerda va a ceder y va a romper. Cuando usamos deuda para hacer una inversión, el cálculo es aún más sencillo. Si la deuda me cuesta 7%, el retorno social para la gente tiene que ser suficiente para pagar el 7%. Y hay metodologías muy probadas, no solamente económicas, sino desde el punto de vista social y ambiental, para realizar ese cálculo. Ese es aún más fácil porque ya sabes el costo de la tasa de interés que tuviste, que tienes que pagar cuando emitiste un bono, por ejemplo. Por supuesto, Atenógenes, un mundo ideal que tuviéramos en vez de 50.000, 25.000 millones de deuda, pero lo que tenemos es lo que tenemos y tenemos que enfrentarlo. Y este que está aquí no le va a rehuir a los problemas. No los vamos a resolver de la noche a la mañana. Es decir, Panamá pasó de tener 100% de nivel de deuda a 40, 38%, que fue el punto más bajo, nos tomó 20 y tantos años. 20 y tantos años tomó. Ojalá, y yo espero que no nos tome tanto tiempo en esta ocasión. Pero es el mundo que estamos viviendo. Hay que agregar algo. La deuda de un país es directamente proporcional a su crecimiento. Si crecemos más, obviamente los números se van compensando. Creo que quizás por ahí puede estar la clave. Te pregunto, Felipe. Es que son cosas que nosotros hemos conversado en el pasado. Voy a entrar ya en un análisis muy técnico que voy a tratar de simplificar lo más posible. Para tú no aumentar la deuda y hacerla sostenible a lo largo del tiempo,
el crecimiento económico tiene que ser mayor a la tasa de interés que pagas. Es la fórmula que llaman de G y R. Y aquí, es técnico. Tengan paciencia conmigo ahí. Claro. Es decir, la economía este año va a crecer, digamos, 2%, y si la deuda marginal, o sea, si vamos todos los panameños mañana a Nueva York a emitir bonos, nos va a costar 7%. Esto es un ejemplo sencillo. Y si la economía crece este año 2 o 3%, la diferencia es negativa. Lo que te dice automáticamente, de acuerdo a modelos matemáticos, que la deuda forzosamente va a aumentar. Eventualmente, además tenemos la mala suerte de que las tasas de interés globales están muy altas. Eso no lo controlamos nosotros. Principalmente en los Estados Unidos, y todavía no está muy claro qué va a pasar con... Yo creo que la inflación, de la guerra con la inflación en Estados Unidos todavía no se ha acabado. Así que no cantemos victoria. Y nosotros, el costo del dinero para la República de Panamá está en función de las tasas de interés en dólares en los mercados internacionales. Entonces ahí lo que tenemos, mundo ideal, ojalá que las tasas de interés a nivel global empiecen a bajar, logremos empezar a acelerar el crecimiento económico de forma tal que la G de crecimiento económico sea superior a la R de la tasa de interés, que nos permita entonces entrar en esa senda de ir bajando el saldo de la deuda. ¿Cómo producimos ese crecimiento en G? Lo que lo mueve es el consumo y la inversión privada. Lo mencioné, la compra de la casa. Puede sonar hasta excesivamente sencillo. Comprar una casa es propiciar crecimiento económico. Comprar una nevera. Y el que invierte en una fonda nueva, el que invierte en un automóvil para transportar personas, esas son inversiones. La empresa que invierte en una nueva maquinaria, que crea nuevos servicios, eso es lo que crea prosperidad a largo plazo. Pero para eso necesitamos generar confianza y obviamente ese ecosistema político, social y económico que propicie esa confianza y anime a las personas y a las empresas a montarse en el tren de activar ese crecimiento económico. Una última reflexión, Felipe, sobre todo porque toda esta conversación ha girado en torno a la confianza. ¿Cuáles serían tus palabras para generar esa confianza en la ciudadanía, en la que está esperando que haya un mejor Panamá, haya un mejor futuro, para poder hacer todas esas inversiones, para ahorrar, para comprar casa, para comprar carro, para activar la economía? ¿Cuáles serían esas palabras tuyas que propicien esa confianza de aquí a lo que viene y mirando hacia futuro? Porque sí, podemos quedarnos mucho tiempo viendo lo que ocurrió y criticando el pasado, pero la verdad eso no nos va a mejorar el futuro. ¿Cómo generamos esa confianza para mejorar ese futuro? Y de esa forma queremos terminar la entrevista. Ok, yo creo que ojalá esa buena vibra que les comenté dure mucho tiempo para que nos ayude a todos a hacer nuestro trabajo mejor. Lo otro es que esa confianza que mencionas es, yo creo que fundamental. Yo lo que pediría que por lo menos a inicio nos den un voto de confianza. A todos en mi caso, bueno, en el órgano ejecutivo, ojalá también pidan lo mismo desde el órgano legislativo para empezar a trabajar para la ciudadanía con el objetivo, ojalá, de producir resultados positivos. Y es como cuando éramos estudiantes y le prometíamos a nuestros padres, a nuestra madre, el siguiente boletín va a ser mejor. Ok, creo en ti. Pero cuando llegamos a la casa van a querer ver el boletín. Entonces, la diferencia es que estos boletines toman un poquito de más tiempo. Es decir, por ejemplo, el uso responsable de los recursos del presupuesto, ya la gente va a ver, bueno, los quiero ver manejar, asignar recursos y verlos manejar el presupuesto al año 2025 o 2026. O sea, no es el siguiente cuatrimestre en el colegio. Pero es el parangón, ¿no? Es el parangón.